Hola hermanas y hermanos, en este video presentamos las últimas escenas de la Cena del Señor. Él se turba porque uno de sus discípulos lo entregará. Los discípulos no saben a quién se refiere. Juan está sentado a un lado del Señor y Pedro le dice que le pregunte quién es. El Señor le dice que será a quien le da un pedazo de pan mojado. En eso entró Satanás a Judas. El Señor le dice: hazlo pronto. Los discípulos no entienden el gesto de Jesús, creen que Judas comprará algo para la cena o dar limosna a los pobres. Judas toma el bocado y sale de noche. Jesús exclama: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios en él. Jesús dice a sus discípulos que ahora estará poco tiempo con ellos, pero no lo pueden seguir. Pedro pregunta dónde. Jesús le dice que tampoco él lo puede seguir ahora. Pedro le dice que dará la vida por él. Jesús le dice que antes de que cante el gallo 2 veces, él lo negará 3. Así terminamos este relato. Comenzamos. Señor, que me dé cuenta de que soy un cristiano necesitado de tu gracia y de tu amor. Que tome conciencia de que sin tu gracia no puedo ser fiel a tu amistad. Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en su espíritu y manifestó abiertamente: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Podemos imaginar la situación en la mesa: uno de ustedes me va a entregar. Dice Jesús: pero ¿quién? Seguramente todos nosotros, de haber estado en la mesa, nos hubiéramos preguntado nosotros mismos: ¿será posible que yo sea el que va a traicionar al maestro? Y la verdad es que la respuesta es sí. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo de quién hablaba. De tal modo era piadoso el amor que alimentaban a su maestro, que su propia debilidad humana los estimulaba a los unos contra los otros. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba recostado en la mesa en el seno de Jesús. Este era Juan, de quien es este evangelio, como después se manifiesta. Era costumbre entre todos aquellos que nos han legado las escrituras que cuando cuenta algo de ellos, la divina narración, al ocuparse de ellos mismos, hablan como si fuera de otros. Simón Pedro dijo: pues por señas a ese di quién es aquel de quien habla. En todas partes se encuentra Pedro impetuoso en el amor, y aunque fue el primero en preguntar, no habló, sino que quiso saber mediante Juan. En todas las ocasiones la escritura manifiesta a Pedro entusiasta y teniendo familiaridad con Juan. En todas partes se encuentra Pedro impetuoso en el amor, y aunque fue el primero en preguntar, no habló, sino que quiso mediante Juan. En todas ocasiones la escritura manifiesta a Pedro entusiasta y teniendo familiaridad con Juan. Y él, reclinándose así sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Qué otra cosa puede significarse en el pecho sino lo más oculto y secreto? Porque ciertamente el interior del pecho es el secreto de la sabiduría. Como en sustitución del traidor aparece el discípulo amado, la figura que simboliza la tradición de la comunidad. Él es el más cercano a Jesús. Su pregunta provoca que éste revele la identidad del traidor. Jesús le respondió: es aquel a quien daré el bocado que voy a mojar. Y mojando un bocado, lo tomó y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas, contrario a lo que piensan algunos que leen con poco cuidado, no recibió solamente el cuerpo de Cristo, porque se entiende que ya el Señor había distribuido a todos ellos el sacramento de su cuerpo y sangre, entre los cuales estaba incluido el mismo Judas. Y por fin se llega al punto en que, según la narración de Juan, el Señor manifestó al traidor por un trozo de pan que mojó y le dio.
Y tras el bocado, en ese momento entró en él Satanás. Jesús le dijo, pues, haz lo que haces, hazlo pronto. Aquí dicen algunos, ¿cómo es esto? El pan que Cristo le entregó de su mesa merecía que después de él penetrase Satanás, a lo que respondemos que por esto debemos aprender cuánto debe evitarse el recibir bien de mala manera, porque si se pierde el que no aprecia el cuerpo del Señor, esto es, no lo discierne de las demás comidas, ¿cómo debe ser castigado el que se acerca a su mesa fingiéndose amigo y siendo enemigo? Y dice Jesús, lo que haces, hazlo presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Cabe dudar a quién se dirigían las palabras, porque lo mismo a Judas que a Satanás pudo haber dicho el Señor, lo que haces, hazlo presto, provocando al adversario a la lucha o al traidor para que ayudase a su pasión que había de ser la salvación del mundo. Lo que no quería que se retardase ni evitase, sino que se apresurase cuanto fuera posible. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaron que Jesús le decía, compra lo que nos hace falta para la fiesta o diese algo a los pobres. Y así dice que ninguno de los convidados se había enterado, ni a un Juan, que de ninguna manera pensaba que un discípulo llegase a tal grado de iniquidad, de la cual, como él estaba tan lejos, no hacía a nadie capaz, ni por sospechas. Ignoraron pues la causa de las cosas que había dicho Cristo, que era lo que ellos creían. Lo manifiesta posteriormente San Juan. Algunos pensaban, porque Judas llevaba la bolsa, que había querido decirle, compra lo que sea necesario, etc. Parece tratarse de una adición a fin de explicar al lector que el resto de los discípulos no sospechaban lo que Judas iba a hacer. Enseguida que tomó el bocado salió, era de noche y era de noche. Para manifestar la osadía de Judas, a quien no pudo detener ni cohibir. Lo inoportuno de la hora de su primer impulso, la noche sensible, la imagen de la confusa noche que había invadido el alma de Judas. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios glorificado en él, después de los prodigios que se habían realizado por los milagros y por la transfiguración. La gloria del Hijo del Hombre empieza desde el momento en que Judas sale llevando consigo a Satanás, que lo había invadido fuera del lugar en que estaba Jesús. Por esta razón, dice, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, etc. Y aquí no se habla de la gloria del Verbo unigénito, sino del hombre que descendía del estirpe de David. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará muy pronto. Por la salida del inmundo todos quedaron purificados con el que los purificaba. Algo semejante acontecerá cuando separada la cizaña del trigo resplandezcan los justos como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Previendo al Señor que esto mismo aconteció al separarse Judas, que era la cizaña, dijo a los santos apóstoles que habían quedado como el trigo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, etc. Como diciendo, he aquí lo que acontecerá en mi glorificación, donde no habrá ninguno de los malos, ni perecerá ninguno de los buenos. Hijitos míos, ya no estaré sino poco tiempo con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos también lo digo a vosotros ahora, donde yo voy vosotros no podéis venir. Y habiendo dicho más arriba, y al punto le glorificará, para que no creáis en que Dios lo iba a glorificar de tal forma que no pudiese estar unido a ellos en la convivencia que existe en la tierra. Dijo enseguida, hijitos, aún estoy un poco con vosotros, como diciendo, al punto seré glorificado
por la resurrección, pero no ascenderá al cielo inmediatamente, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Estuvo con ellos 40 días y después de la resurrección, estos 40 días lo significó diciendo, aún estaré un poco con vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más tarde me seguirás. Gran amor es este que vence el fuego de la vehemencia y cuya energía no hay previsión que pueda detenerla. Pedro, el más fervoroso, oyendo las palabras, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan 3:73 le preguntó, díjole Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? El discípulo habló al maestro como para seguirle, y por esta causa el Señor, que oía su alma, le respondió, así respondió el Señor, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, etc. Establece aquí una dilación. No destruye la fe, sino que le confirmó con las siguientes palabras, me seguirás después. Pedro le dijo, porque no puedo seguirte ahora, yo daré mi vida por ti. ¿Qué dices, oh Pedro? He dicho que no puedes y tú insistes en que puedes. Ya sabrás por experiencia que ese amor que me tienes de nada sirve si te falta el auxilio de lo alto. Respondió Jesús, tú darás la vida por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. Harás por ventura tú en mi obsequio lo que yo aún no hago por ti. Te adelantarás siendo así que no puedes seguir. ¿Cómo presumes tanto? Escucha lo que tú eres. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que 3 veces me hayas negado. Es así como hemos terminado este video. Presentamos las últimas escenas de la Cena del Señor. Él se turba porque uno de sus discípulos lo entregará. Los discípulos no saben a quién se refiere. Juan está sentado a un lado del Señor y Pedro le dice que le pregunte quién es. El Señor le dice que será a quien le dé un pedazo de pan mojado. En eso entró Satanás a Judas. El Señor le dice, hazlo pronto. Los discípulos no entienden el gesto de Jesús. Creen que Judas comprará algo para la cena o dará limosna a los pobres. Judas toma el bocado y sale de noche. Jesús exclama, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios en él. Jesús dice a sus discípulos que ahora estará poco tiempo con ellos, pero que no lo pueden seguir. Pedro pregunta dónde y Jesús le dice que tampoco él pueda seguir ahora. Pedro le dice que dará la vida por él. Jesús le dice que antes de que cante el gallo 2 veces lo negará 3. Y así terminamos este relato. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el siguiente video. Mientras tanto, reciban